Tienen su rivalidad histórica. Y no, yo le voy a ganar. Y la elección fue chiquita. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué evalúas tú? Que se veía, el PSUV había ganado siempre en los teques, en Guayquipuro, 20 y pico de años ganando. ¿Y por qué se te puso tan chiquita? Gracias, Kiko, por la invitación. Bueno, a ver, una elección se gana por un voto, ¿no? Así es. Las elecciones. Cada quien que participa en un proceso electoral debe estar dispuesto a ganar o a perder. Nosotros en el municipio Guayquipuro, pues venimos ya de 21 años gobernando el municipio, ¿no? Y estos años fueron años muy difíciles, muy duros, en donde hubo situaciones que obviamente complicaron la percepción de cualquier tipo de resultado de gobierno que se pudiese llevar, no solamente allí, sino a nivel general, a nivel nacional, ¿no? Luego de años de indolencia, de situaciones sobrevenidas que fueron impuestas desde afuera, en donde nos complicaron el escenario interno, eso agregado, por supuesto, a las condiciones que también nos impuso la pandemia. Y bueno, y también hay que decirlo con mucha honestidad, pues los años que tenemos gobernando, pues obviamente eso generó una situación pues que demandaba un cambio digamos que en la forma de hacer la política, ¿no? Creo que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, creo que ha dado en el clavo, y siempre el partido ha tenido la posibilidad de tener esa capacidad de reinventarse frente a las situaciones que se dan en el contexto. Y bien lo ha dicho, efectivamente hay que dar un viraje en lo que es el ejercicio, la forma como se viene haciendo el ejercicio del poder, en donde necesariamente hay que hacer que el gobierno sea mucho más eficiente y más orientado hacia los resultados, ¿no? Yo creo que esta situación, a pesar que nos ha afectado en bien, de alguna manera el ejercicio del poder debe ser renovado y debe tener otros matices en donde efectivamente la política tiene que asociarse a resultados. La política tiene que asociarse a soluciones a los problemas. La política asociada solamente a las confrontaciones ideológicas y digamos que a visiones paradigmáticas de lo que es la sociedad o un modelo o proyecto de país, debe ir acompasado a resultados concretos de soluciones a los problemas de los ciudadanos. Y creo que ese ya con toda seguridad va a haber un viraje. Fíjate, el peronismo, que tiene no sé cuántos años ganando y perdiendo en Argentina, cuando tú revisas la epopeya, la narrativa de Perón, de Evita, su propuesta social, hoy, no sé cuántos años después, eso ya pasó, eso no es, eso quedó atrás ya. En todos los países, esas luchas porque las minorías fueran reconocidas, porque los trabajadores ganaran y los sindicatos tuviesen participación en los gobiernos y sus reflexiones fueran tomadas en cuenta, pues hoy ha sido superada. Y uno ve que el momento en que Chávez llegó a la presidencia se parece mucho al de ahorita. Bueno, a la Ecopey no solo vencieron a la dictadura, sino que los primeros años de la democracia, hasta 1980, el dólar a 4.30, una educación masificada, estructuras para garantizar desarrollo, la siderúrgica, Sidor, etcétera. Un país que venía, pero comienza con el crecimiento poblacional y además, después de muchos años, comienzan los partidos a entrar en crisis, no avanzan. Y uno ve, y te lo quería plantear, que cuando uno revisa el histórico, Maduro ganó con 7 millones, no me acuerdo cuánto, pero esta última, oye, es una caída. Ahora, puede que, tú sabes que el oficio más viejo del mundo es echarle la culpa al otro, pero si tú no reflexionas qué es lo que está pasando allí, tú puedes decir el imperio, no sé qué cosa, pero aquí hay un problema de desgaste, que además el gobierno, el chavismo, el PSUV no está exento, todos los gobiernos del mundo al final se desgastan. ¿Cómo no? Los chinos han durado bastante, pero porque acuerda que la manera de hacer política en Oriente no es igual que la occidental, donde hay democracias, debates. Pero todos terminan desgastándose. Tienen que reoxigenarse. Y parecía que el país, fíjate, venía
en un cambio de actitud. No aparecieron rojos rojitos, la Cava inventó unos movimientos independientes, pero me preocupa, y te lo quería plantear para meternos en Honduras, lo que está ocurriendo en Barinas. ¿Cómo ves tú eso? Porque esta decisión del TCJ me parece no solo un error, sino echa a perder esa elección que a mi juicio es una elección de las más importantes que hemos tenido. Hablabas de un fenómeno, nadie puede negar pues que el nuevo siglo ha estado marcado por esas realidades que se han construido desde una visión distinta de ver al país, ¿no? Yo creo que efectivamente esos cambios que se están dando en la sociedad, hay que leerlos, como tú bien lo indicabas al principio, con mucha acuciosidad. Hoy día, el ciudadano, yo creo que esto es una situación que incluso no solamente está sucediendo en Venezuela, porque insisto, creo que la pandemia nos está cambiando también la forma de ver la política, la forma como nos relacionamos políticamente. Hoy día vemos como, por ejemplo, el sector emprendimiento, producto de una crisis, insisto, económica, en donde hay factores externos que han limitado la capacidad del país de desarrollarse libremente, ha generado un movimiento como se llama los emprendedores. Los emprendedores no es otra cosa que la capacidad que ha tenido el venezolano de reinventarse en lo económico, reinventarse y poder subsistir. Pero frente a ellos ves entonces, por ejemplo, que hay una banca que está limitada para poder otorgar crédito, que hay un gobierno que ha tenido que atender otras prioridades y ahora no apoya o no apoya de forma directa a lo que es el financiamiento de proyectos de emprendimiento. ¿Y qué hace el ciudadano? El ciudadano dice, bueno, en la política no consigo las respuestas a mis problemas, entonces de alguna manera me alejo un poco de la política. Y ese fenómeno de despolitización, sumado a un conjunto de elementos adicionales, también está incidiendo en el cambio de la política. Yo confío, un poco con lo que le comentaba respecto al tema de Barinas, yo confío en las instituciones, ¿no? Confío ahora en las instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia. Esperamos pues que esta situación pueda atenderse y pueda devenir en una solución institucional de la situación de tensión que hay en Barinas, para poder avanzar en este proceso electoral, que ha sido un proceso electoral realmente impecable desde todo punto de vista, desde la presencia de los observadores internacionales, la forma como el Consejo Nacional Electoral llevó adelante este proceso, así como la participación de partidos que ahora también cambian el panorama político del país. Vamos a seguir hablando de eso, pero te dejo esto para que la gente diga, ay, ¿qué irá a decir cuando regresemos, Farid? Fíjate que va bien el proceso. Se retrasan las actas, 3 actas de Barinas, y comienza un debate subterráneo sobre, bueno, es el estado donde nació Chávez, y entonces que perder allí tiene un significado simbólico, y entonces todo se va enredando, y cuando el CNE dice, bueno, dame las actas y yo te utilizo, digo, está bien, ok, vamos a confiar en el organismo, pero aparece el TCJ a nombre de un tercero, no de los que están en conflicto, y además una cosa ahí que ya se ha hecho, que enturbia todo, porque el TCJ se está montando sobre el CNE y le está quitando funciones en un momento en que el CNE tiene que demostrar transparencia. Vamos a hablar de eso cuando... Por cierto que el recurso lo introduce un diputado opositor, ¿no? Y entre ellos, bueno, fíjate las diferencias y las fracturas que hay, que es justamente quien está solicitando. Adolfo Superlano, pero él no tiene nada que ver con el conflicto. Bueno, pero un ciudadano que tiene derechos y el TCJ pues debe atender la demanda que hace. Ahora, lo cierto a todo esto es que este tipo de situaciones, insisto, las instituciones la van a atender. El gobierno y muy especialmente el Partido Socialista de Venezuela, el presidente del Partido Socialista de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, no ha tenido empacho en aceptar y en reconocer pues, los resultados cuando nos favorece y cuando no nos favorece. Lo hizo el domingo con una visión estadista de cómo debe un presidente pues, asumirlo con una postura muy gallarda por demás y con mucha conciencia de la necesidad de fortalecer las instituciones. Pues sencillamente de saludar y de reconocer el triunfo de dirigentes que no son y de gobernadores que no son de nuestra tolda política. Yo creo que esto va a solucionarse y por supuesto hacemos votos para que las instituciones hagan lo suyo y efectivamente pues superemos esta situación en Barinas y podamos avanzar. Insisto, creo que la muestra que han dado nuestras instituciones en este proceso electoral es una muestra muy positiva, de mucho fortalecimiento y caramba, la imagen que está proyectando nuestro país hacia la comunidad internacional es la imagen que nosotros debemos
proyectar, que es una nueva realidad política que se está viviendo en el país con la incorporación de los factores de oposición ahora en el encauzamiento de dirimir los conflictos políticos en el marco de nuestras instituciones, de nuestra democracia y en el juego electoral. Fíjate que el informe de la Unión Europea, hay una parte que habla de la intromisión del TSJ en la vida de los partidos, de los presos políticos, de unas situaciones que están reflejadas en el informe de la ONU, etcétera. Pero cuando va a hablar de las elecciones, de las del 21, reconoce avances. Bueno, señala virtudes. Y todos los venezolanos vimos la elección como un retrato perfecto de la Venezuela de hoy. La gente que está afuera, que ve un país que no existe, que cuando critica lo que ocurre, lo hace desde cuando se fueron y el país cambió, se ha ido moviendo, hay una realidad distinta. La civilidad política ha aparecido, ya no nos matamos, no nos agredemos, no nos dividimos, aun cuando las diferencias están allí. Lo que quiere decir que la democracia ha ido ganando espacio, porque la democracia está en crisis. Está en crisis en el momento en que hay tanta abstención, en que la gente no pierde la fe en la política. Entonces, este conflicto, que es un conflicto natural en todo proceso, tú ganaste por 300 votos. Hay que verle la cara a eso, ¿no? Y José Luis no lo quiere reconocer, pero... En el 2017 casi lo doblo en votos en el municipio de Carrizal. Sí, tú le ganaste allá. Y hoy todavía no lo reconoce. No es un tema de cantidad de votos, es un tema de la vocación democrática que debes tener y la madurez que debemos tener los actores que participamos en el juego electoral, en donde debemos comprender que podemos ganar o podemos perder. Pero lo que nunca debe perder es la democracia. Lo que nunca debe perder es el fortalecimiento de las instituciones. Si algo ganó el 21 de noviembre fue la democracia del país, fue el fortalecimiento institucional. Caramba, lamentablemente pues hay quienes aún pretenden empañar el resultado que hemos obtenido, que insisto, es el encauzamiento de factores que antes apostaban a acceder al poder por vías no democráticas, ahora nuevamente encauzados dentro de los márgenes del juego electoral. Bueno, pero esos mismos factores, porque los radicales están en los dos lados. Frente al tema Barinas tienen posiciones que son las tradicionales. El sector que apoya a Superlano, ahí está, me están robando la elección, yo lo dije, esto no sale si no es por promo. Y el otro, no entreguemos porque ahí nació Chávez. Entonces, nos está sometiendo a prueba Barinas. Pero insisto, yo confío en el talante institucional tanto del TCJ como del Consejo Nacional Electoral. Y sé que esto se va a resolver dentro de los cauces de las instituciones. Pero yo no creo que la democracia está en crisis. Yo creo que la política está en crisis. La política está cambiando. Porque, a ver, la política la construimos desde nuestras percepciones cada uno de los ciudadanos, ¿no? Y de alguna forma, pues, la política es dinámica. Y por lo tanto, las instituciones que participan en la política, como son los partidos políticos, tienen que ajustarse a esas dinámicas. Fíjate lo que acaba de suceder en Honduras, ¿no? Y lo conversábamos creo que la vez pasada. La esposa de Zelaya. Está cambiando América Latina también. Así es. Hay un proceso, insisto, de recuperación de espacio de la izquierda en América Latina. Y esto, bueno, da cuenta de lo que pudiese suceder pronto en otros países, en otras latitudes, el caso de Colombia, bueno, el caso de Brasil, elecciones que quedan todavía pendientes por efectuarse. Entonces, hay una forma distinta de cómo se viene construyendo la política. Y yo creo, Kiko, que sobre esto con toda seguridad se va a escribir. Se está escribiendo algunas cosas, pero creo que se va a escribir más, que es el impacto que causó la pandemia y fundamentalmente el impacto que causó poner en alerta a la sociedad frente a la forma como el Estado asumía lo público y lo privado. Durante los años 90 hubo un desmontaje del estado de bienestar, hubo un viraje del modelo de desarrollo y esto, por supuesto, dio cuenta de nuevas realidades, ¿no? Y el sistema de salud se privatizó, ¿no? En el caso venezolano, la realidad fue otra, la realidad fue distinta. Aquí hubo un freno que se le metió a finales de los 90 a ese proceso de privatización. Todo lo de Chile, todo el desbarajuste de Chile tiene que ver con que los servicios fueron privatizados, Así como es. no, una economía bollante, pero un poco. Las grandes mayorías no tenían cómo pagar universidad, médicos, cosas, porque eso estaba privatizado. Por eso yo sentencio
el retorno de lo público. Debe retornar el concepto de lo público. Venezuela, un país asediado, un país bloqueado, un país que está pasando profundas dificultades producto justamente de esto que no nos ha permitido el desenvolvimiento normal de nuestras realidades, oye, pudo sortear el tema de la pandemia. Y no solamente eso, sino que venimos a un proceso electoral en donde ganamos la gran mayoría de las gobernaciones y la gran mayoría de las alcaldías. Creo que también esto es un mensaje en donde los ojos de quienes investigan la política tienen también que volcarse frente a Venezuela. Fíjate, cuando yo te digo que la democracia está en crisis, tiene que ver con los autoritarismos. Hay mayorías, te lo voy a poner ni siquiera con un ejemplo del gobierno, sino de la oposición, para hacerlo más fácil, pues, pero es el mismo. Resulta que la MUD, durante no sé cuántos años, ha dirigido a la oposición y se meten en la política del cese de la usurpación, no logran su objetivo, según señala Freddy Guevara, y regresan al campo electoral pretendiendo ser los mismos dirigentes de la oposición. Pero resulta que un poco de enanos, de grupitos, partidos que creen en la vía electoral, no se la calan. Y empiezan por las redes, 63.000 candidatos, pero no, es que no me la calo, no me vas a seguir fregando, no me vas a seguir imponiendo tu mayoría de los 4 partidos más importantes y los demás no existimos, no me vas a truncar los debates con la Comisión de Comunicaciones y todo el que diga una cosa, vendido, traidor, y hay una rebelión, Luis Brito García escribe sobre la necesidad del PSUV de renovarse. Y te comentaba, yo leí un artículo de Feijo Colomini, también que habla de eso, el maltrato al Partido Comunista, la necesidad de abrir espacios, de buscar unas nuevas realidades, de profundizar la democracia. Ese debate está ahí. Ahora, si tú agarras y a trocho y mocha, después que ganaste 18 gobernaciones, sin demostrar, sin que quede claro si esta la ganaste o no, porque el problema está entre exactas, porque que no las tiene Superlano y es la que produce todo este lío. O sea, ¿qué necesidad hay de recurrir al TCJ cuando eso lo hubiera podido resolver el CNE y hubiera sido en el camino mismo que tú señalas de reinstitucionalización? ¡Wow! Una bendición para el proceso. Un poco lo que creo que conversaba en otra oportunidad, el asunto de la renovación de los partidos, ¿no? La renovación de las instituciones partidista. La agenda pública, vienen unos años en donde no vamos a tener elecciones, ¿no? Unos años en donde hay que recomponer las organizaciones y la política, ¿no? Chantal Mouffe habla de un concepto que a mí me parece un concepto muy potente, que es el de la hegemonía expansiva, que debe permitir a las organizaciones públicas, a las organizaciones partidistas, incorporar las demandas de los movimientos sociales. La agenda pública también está cambiando y debe cambiar. Porque, por ejemplo, con el Congreso Bicentenario de los Pueblos, que fue una propuesta del presidente Nicolás Maduro y que se estuvo llevando adelante, a mi juicio, con un éxito absoluto, permitió abrir esa agenda de asuntos públicos, incorporando las demandas de estos movimientos sociales, digamos que de movimientos que no necesariamente responden al código de la política, pero que sí responden a otros códigos, como por ejemplo las nuevas realidades, grupos de diversos, digamos. La diversidad sexual. Por ejemplo. O los proteccionistas animalistas, o los proteccionistas ambientales. Fari, quédate ahí, que estamos metidos en una buena discusión, pero el corte siempre es el corte. Que antes estaban pues sencillamente invisibles, ¿no? Y es justamente la demanda de los movimientos sociales. Yo creo que esto tiene una potencia tremenda. Y lo que tú comentas es muy cierto. Las redes sociales y las nuevas formas de comunicar lo político están cambiando también la dinámica, ¿no? Y eso ha generado, pues, como tú bien lo comentabas, que grupos que no tienen quizás esa potencia, ¿no?, de movimientos de masa, pueden generar un movimiento crítico comunicacional tremendo. Por ejemplo, lo estamos viendo con los proteccionistas. Y estamos viendo la reacción, por ejemplo, de nuestro fiscal frente a las demandas que hacen cuando hay algún tipo de maltrato animal. Eso a mí me pareció espectacular, porque permite, insisto, empezar a ver que la agenda pública agrega elementos o agrega otros temas que también deben ser considerados por quienes tenemos en ejercicio del poder y quienes también tenemos que de alguna manera satisfacer la demanda de quienes ahora también están
generando temas dentro de la agenda pública. Lo vemos también, por ejemplo, con todo lo que ha sido el movimiento contrario a la violencia de género, que me parece, bueno, que influencers, como el caso de Israel Gómez, el jefe pues, del CICPC, como el caso de Douglas Rico, y el propio fiscal, ahora pues frente a las redes hay una comunicación permanente de que hay una reacción institucional para atender esta situación. Ahora actúan. Es correcto. Eso me parece a mí muy positivo porque empieza también a nutrir y a darle un matiz plural a la agenda de asuntos públicos. Ya no solamente son los temas que tradicionalmente tiene una agenda pública, sino que empiezan los movimientos sociales y estos grupos de presión a nutrirla. Ajá, pero fíjate, Zulia, las encuestas decían que por la ausencia de gas, luz, gasolina, etcétera, el Estado cayó en una depresión muy fuerte, a la cual el gobierno regional no logró satisfacer las expectativas y se ve en la votación. Omar Prieto le gana a Manuel Rosales por 750.000 votos a 500.000. Le saca 250.000 y ahora pierde la elección. Manuel con los mismos 500, pero el PSOE llega a 300 y pico. Perdió casi 400.000 votos. Pero eso se sabía, las encuestas, la gente sabía que la situación de Zulia estaba así. Ahí hubo Arias Cárdenas, gente que intentó meterse, pero bueno, como eran embajadores, los dejaron por allá. Pero lo cierto es que era predecible, que ahí venía una catástrofe electoral para el PSOE. Y aún cuando Willy Casanova estuvo aquí, y lo oímos, y se parece mucho a las cosas y reflexiones que tú haces, y como te dije, pareciera una tendencia, bueno, es arrastrado por un gobernador que termina siendo hostil para la gente. Pasó algo en Zulia, lo veo también en Nueva Esparta, ¿no? Y en Cojedes, ¿no? Que exgobernantes de estos espacios vuelven nuevamente con una oferta electoral que se me parece mucho, Kiko, a Carlos Andrés Pérez en el 88, ¿no? La campaña de Carlos Andrés Pérez en el 88 fue una campaña muy particular, ¿no? Fue vota por mí, volvemos a la Venezuela saudita, sí, de los años 70. ¿No? Exacto, a la Venezuela a los años 70. Sabemos muy bien la historia, lo que sucedió con Carlos Andrés Pérez. Bueno, veremos qué sucede en estos estados en donde esa oferta engañosa pudiese también pasar su factura. Porque, insisto, hemos pasado por años muy duros, muy complejos, muy difíciles, en donde se ha deteriorado de una manera muy notoria la calidad de vida de todas y de todos, pero sobre todo de esos sectores, de esos grandes sectores populares que la crisis lo ha golpeado con mucha más fuerza y han perdido la fe en la política y han buscado, bueno, ahora han echado mano, no de lo nuevo, sino del pasado que se presenta como nuevo, ¿no? Y han, digamos que, optado por estas opciones. Veremos qué sucede. Creo que vienen también años distintos en donde Venezuela empieza a cambiar. Yo tengo la fe puesta en Dios y confío mucho también digamos que en quien lleva el timón del país, de que las cosas en Venezuela empiecen a cambiar, empecemos a avanzar hacia una recuperación de nuestra calidad de vida y de nuestra economía. Yo creo que que hay ya atisbos, ya hay algunos signos que nos indican que efectivamente las cosas están cambiando. Lo vimos el pasado 21 de noviembre y de alguna manera pues la recomposición política del país gracias a la participación de los sectores opositores. Hemos visto también que a nivel económico se han empezado a ver nuevas dinámicas y nuevas realidades. Si esto fuese así, caramba, vamos a ver entonces en los próximos años una recuperación de un conjunto de aspectos que también va a incidir de manera drástica en esa apertura de la agenda de asuntos públicos y en las propias dinámicas de la política, en donde, insisto, necesariamente nosotros debemos reconectar la palabra política con la palabra soluciones a los problemas. Tú tienes que estar reconectado. Esa desconexión se dio porque no era fácil desde lo político atender los problemas porque habíamos perdido la capacidad. Ahora necesitamos nuevamente volver a reconectarlo para renovar y generar procesos de cambio de las formas de hacer política. ¿Cómo ves México? Ahorita que Jorge Rodríguez anunció que con distintos factores de la oposición, con la Alianza Democrática y con Fuerza Vecinal, había que incorporar nuevos factores. México va a ser el espacio en donde se van a atender muchos problemas de nuestro país.
problemas no solamente de carácter político, sino también problemas de otro orden. Hay una agenda de asuntos pendientes que se está viendo allí, donde por ejemplo está el tema de las sanciones, donde está el tema del bloqueo que tienen contra Venezuela, y ahí se pudiese avanzar de forma significativa. El anuncio que ha hecho el presidente de la Asamblea Nacional y que están llevando este proceso de diálogo me parece pues totalmente atinado, que es abrir la participación ahora a estos nuevos factores de partidos políticos que deben incorporarse a este proceso de diálogo para nutrirlo y para robustecerlo mucho más. Ajá, fíjate que también escuchaba que este nuevo CNE, una vez superado esta elección, aprovechando que viene un proceso en el cual, bueno, está el revocatorio, ya vamos a hablar de eso, venía o iba a atender los procesos eleccionarios en las universidades autónomas, que están parados hace no sé cuántos años, los procesos gremiales, la Federación Médica tiene, no sé, como 100 años que no la cambian, que no hay elecciones allí. Los procesos sindicales, que también están varados y que ha contribuido a la debilidad del movimiento sindical, y al país le conviene tener un movimiento sindical pujante, que exija, que ayude, que contribuya a una mayor productividad porque ganan más. Que venía un proceso de elecciones que iba a ayudar a completar este proceso de reinstitucionalización. ¿Cómo queda con todos estos incidentes que han ocurrido y que hemos comentado en el programa? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, formará parte de la manera como se traduzca estos años sin elecciones, digamos que a ninguno de los niveles políticos territoriales ni a ninguno de los poderes. Creo que sí, de darse, sería un buen signo también para el fortalecimiento de otros espacios. De alguna manera, estas instituciones forman parte también de quienes nutren esa agenda de asuntos públicos y quienes llenan de contenido el ejercicio de la política. No es menester pues, ver cómo dentro del desarrollo y el desenvolvimiento de la política, pues quienes han estado en sindicatos, en las luchas sindicales, pues han tenido participación en los espacios de poder. Bueno, veamos nuestro presidente, ¿no? Presidente que viene justamente de la lucha sindical. Entonces creo que este tipo de renovaciones también le haría mucho bien al país y a la sociedad. Esto de Barinas, el TCJ, no podría alterar todo ese proceso. Bueno, yo insisto, yo confío en las instituciones y sé que las decisiones que se toman serán las mejores. Por supuesto, todo siempre apuntando hacia la transparencia del proceso electoral. Insisto, ha sido una jornada muy positiva y con toda seguridad cada una de las decisiones que se tomen pues, van a ir orientadas fundamentalmente a fortalecer ese ejercicio del 21 de noviembre. ¿Tú sabes qué sector de la oposición que dice, no, el gobierno influye para que gane entrega aquí? Y hasta ahora lo que hemos visto es que el PSUV no regala ni un voto, no regala nada. Bueno, ahí lo tenemos con este tema de... Pero reconoce las derrotas cuando son. Vamos a hablar de eso, porque ya me hicieron la seña que el corte llegó, porque quería oír, y yo creo que la gente también, porque hemos tenido diversos factores, pero importante oír el PSUV, porque es importante que nos escuchemos, sin etiqueta. Porque a mí por lo menos la etiqueta me hastía, porque dicen que tú eres de una manera distinta a la que tú crees que eres. Y un momentico, yo soy lo que soy, no me vengas a decir tú quién soy yo. Por eso es el autoritarismo más feo del mundo. Pero eso está en la sociedad venezolana. Esta cantidad de etiquetas, de cosas horribles que nos decimos, donde nos descalificamos, obedece a eso. Fíjate, viene el revocatorio. Ahora está este incidente. El revocatorio anterior fue detenido por unos tribunales y después por el CNE. Entonces, sin embargo, el de Chávez se hizo y lo ganó Chávez, después de un proceso largo. Ahora viene, y hay gente que insiste en que el revocatorio no es un derecho, que hay que pelearlo por eso. Hay otros que dicen que debe estar en la agenda de México para que no sea vulnerado, sino que se haga como dice la ley, no porque alguien me mete un recurso, porque si tú metes un recurso en los tribunales, fíjate, donde yo digo, a mí me obligaron al derecho porque me metieron una lista que yo no firmé, pero resulta que cualquier partido, tú sabes que la política tiene unas cosas turbias y puedes meter a cualquier otra diciendo que era mi firma y mi cosa, y no fui yo, pero es una trampa lo que se hace, ¿ves? Entonces, el revocatorio
dicen algunos pudiera, si en México se acuerda, hacer una salida a la solicitud de estos grupos que han creído en la salida de fuerza, que dicen que hay que repetir las elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales. ¿Cómo es el revocatorio? Fíjate que hay muchos temas que son contrapuestos por parte de los sectores opositores, ¿no? Yo lo he escuchado también, el tema de repetir las elecciones parlamentarias, pero resulta que el actual Parlamento es el que escoge a los miembros del Consejo Nacional Electoral, que son los que llevan adelante este proceso electoral en donde participó por la oposición, ¿no? Pero de alguna manera sigue habiendo por parte de algunos sectores el desconocimiento de la propia Asamblea Nacional, algo que es absolutamente contradictorio. El referéndum es un derecho constitucional, está allí en la Constitución, ¿no? Sin embargo, viendo los resultados, te lo digo más como politólogo que como alcalde, como militante de mi organización política, no más como politólogo, ¿con cuáles votos pretende la oposición ir adelante con un referéndum revocatorio? Mira los resultados que se obtuvieron, ¿no? Yo creo que de alguna forma seguramente va a estar en la agenda de México y va a estar también en la agenda de asuntos políticos, pero yo no he visto que ha habido de alguna manera mucha fuerza en cuanto a la propuesta, ¿no? Veremos qué sucede en los próximos meses. Sin embargo, bueno, ahora sí te lo digo como militante, nosotros aquí estaremos para confrontar para atender cualquier tipo de situación y para, por supuesto, confrontar cualquier tipo de dificultad y desafío que se nos presente en el ámbito electoral, pero siempre todo en el marco de la ley y siempre todo en el marco de las instituciones y respetando la Constitución. Pero y fíjate, todo este desgaste de la política se nutre de las necesidades de la gente, agua, gas, luz, gasolina, todas esas cosas que las teníamos, pero que producto de la confrontación y la cosa política, pues ya sea por el imperio, las sanciones, o por ineficacia, o por políticas equivocadas, están ahí. Ahora te toca ser alcalde. ¿Cómo vas a hacer para atender todos estos conflictos de servicios que no solo tú, sino todos los que ganaron tienen? Porque la ilusión de que vamos a volver al pasado, y eso tú mismo decías, la promesa de algunos candidatos que dijeron, vamos a volver a cuando vivíamos bien, es muy difícil porque el país es otro. Hay muchas expectativas del municipio de Guaycaipuro, producto de la gestión que yo hice en el municipio de Carrizal, ¿no? Nosotros logramos avanzar y logramos dar respuesta a un conjunto de temas, por ejemplo, hasta el tema de los servicios, ¿no? Con el tema del agua. Nosotros abrimos pozos, pusimos en marcha otros que estaban ya, que presentaban algunos problemas y logramos avanzar de manera significativa en la búsqueda de mejora con el servicio de agua. Creo que fuimos de las primeras alcaldías a nivel, bueno, digamos a nivel de Miranda, para no expandirme más y no cometer quizás un error, porque sé, por ejemplo, que en mi pueblo allá en Villa de Cura, en el municipio de Ezequiel Zamora de Aragua, también se desarrolló una política realmente impresionante. Fueron 48 pozos que se abrieron. En este caso, nosotros estamos planteando esa misma propuesta ahora al municipio Guaycaipuro. Ya tenemos identificado 70 acciones distintas que vamos a tomar, en donde hay, en conjunto con Hidrocapital y con la Gobernación del Estado Bolívar de Miranda, porque eso es otro tema importante, que debemos atender esto entre todos. Gobierno nacional, regional y municipal. El gobernador está haciendo un esfuerzo realmente muy importante con el Congreso del Agua, que nos va a permitir encontrarnos, gobierno nacional, gobiernos locales y organizaciones del Poder Popular, para buscar avanzar en esto. Estas 70 intervenciones tienen, por ejemplo, ya tenemos identificado 7 pozos que vamos a abrir para lograr abastecer hacia agua por fuente alterna hacia sectores que han tenido en los últimos años muchas dificultades con el tema del servicio del agua. Esto, por supuesto, agregando un conjunto de intervenciones para corregir fallas, para algunas tuberías que están presentando hoy roturas, atender estas situaciones para mejorar el servicio. Eso lo vamos a hacer en el plan de los 100 días para poder avanzar. Pero yo creo que lo más importante, Kiko, es no quedarse de brazos cruzados, ni mucho menos estar como hacen otros gobiernos, estar señalando el problema o estar señalando los responsables del problema. No, nosotros venimos a buscar las soluciones a los problemas y a ponernos a la orden de las otras instituciones y de las organizaciones del Poder Popular para buscar en conjunto soluciones. Y creo que podemos avanzar. Estoy totalmente convencido que si todos nos vemos como sujetos activos
en la búsqueda de soluciones, vamos a lograr avanzar en la solución de muchos problemas que hoy son acuciantes en nuestra sociedad. Fíjate, una de las cosas que uno nota en todos estos cambios que el mundo está viviendo, está reflejado en el cine, en Hollywood. Y un solo problema que te hablé, lo del agua, pero hay otras cosas que queremos adelantar. Mira, y entonces uno ve que viene un mundo más humano, lo romántico, la solidaridad, todo eso está como de moda. Porque La pandemia lo puso de moda. Sí, lo puso, porque bueno, la cercanía a la muerte, todo lo que nos ha ocasionado eso. Bueno, a mí que me golpeó, me dio por todo, pues... Yo le llamo la derrota de Hobbes y la victoria de Rousseau. Así es. Definitivamente. El hombre no es malo por naturaleza. No es malo. El hombre es solidario por naturaleza. Pero fíjate, todo esto que está expresado en las redes y en los movimientos, en la película, en las comunicaciones, nos pone en una cosa interesantísima sobre la verdad. Tú te metes en Twitter y el 70% de lo que está allí es basura, mentiras, engaños, construcción de laboratorios. Fíjate que Twitter es lo que más ha caído. En cambio, WhatsApp. TikTok crece todos los días porque la gente, caramba, la verdad. Hay que decirle la verdad a la gente, porque al final la gente como que aprendió a distinguir las mentiras. Viene hacia el 2024, que es lo que se visualiza como la próxima confrontación por el poder. Yo no veo aquí ni guerras, ni invasiones, yo lo que veo es eso. Ahora, en el proceso de demanda, de discusión, de debate que tiene el PSUV sobre cambios fundamentales en el reconocimiento de los demás, pero también de eficacia en la gestión, sobre todo el tema económico. Después que ser rico es malo, ¿te acuerdas? Todo eso, bueno, ahora no, ahora, bueno, ahí está el dólar y tal, ¿no? Toda esta cosa que ha aparecido nueva, el emprendimiento, los bodegones, la necesidad de recuperar mercado. ¿Cómo ves el PSUV de aquí al 2024? Podría venir un candidato distinto a Maduro, podría producirse un barajeo en el cuanto a que factores del PSUV y de la oposición, disidentes, se reencuentren. ¿Cómo ves tú, mirando hacia adelante, qué es lo que nos viene? Yo creo que lo que nos viene es un viraje fundamentalmente en la forma de hacer política. Creo que hasta los momentos los signos van orientados justamente a buscar mayores niveles de eficiencia en la gestión de lo público y también mayores niveles de control político en la gestión de lo público, ¿no? Creo que el partido ha tenido la virtud de estar permanentemente en un proceso de adaptación y de comprensión de las dinámicas sociales para readaptarse y para justamente ser un partido dinámico. El Partido Socialista de Venezuela es un partido dinámico, un partido en permanente proceso de reinvención y de reajustes, ¿no? Yo creo que viene justamente eso, seguir traduciendo esas realidades, seguir traduciendo esos condicionamientos para buscar de alguna manera mayores niveles de eficiencia a todo nivel de gobierno. Creo que es una necesidad imperiosa que hoy el ciudadano te reclama, ¿no? Y te reclama producto de los años que hemos vivido, los últimos años que hemos vivido, en donde ha habido, pues, insisto, un deterioro de la calidad de vida porque no nos han dejado desarrollarnos de manera libre, no nos han dejado de buscar, de hacernos de los recursos para poder solucionar nuestros problemas, ¿no? ¿Cuánto hubiese avanzado Venezuela si no nos hubiesen saqueado y no nos hubiesen robado nuestros recursos? Y sobre todo, ¿cuánto nosotros hubiésemos avanzado en medio de la pandemia si esta situación no se hubiese generado? Entonces creo que vienen momentos justamente de eso, de generar una retoma de la visión de la política hacia la solución. La última pregunta, porque ya me están... Otra vez. El corte. Viene una etapa en la cual menos Chávez y más Maduro. O sea, lo que hablamos del peronismo, ya Perón pasó, ahora vienen otras nuevas realidades. Siempre Chávez va a ser Chávez y siempre Chávez va a orientar al Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo creo que más que nunca
hoy nosotros tenemos vigente y presente el pensamiento del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, sobre todo en los principios, en los preceptos que orientaron justamente la consolidación de esa nueva forma de hacer política. Porque si algo hizo el presidente Chávez fue entender los cambios y entender las necesidades del pueblo. Y hacia allá, con toda seguridad, el partido también se va a orientar. Gracias, Farid, por estar.